Está todo embanderado también aquí, el estudio, todos mis compañeros con sus camisetas de las selecciones. Realmente un día para celebrar, pero que a nosotros de todos modos nos llama a la reflexión respecto de lo que pasa en la región. En un ratito vamos a estar conversando con Carlos Rucauf, ex vicepresidente, ex ministro de Trabajo, ministro del Interior, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue embajador en Roma en la época del Diego, en la selección, allá por el año 90. Así que también quizás conversemos sobre esto. Pero primero te quiero hacer una pregunta. ¿Vos sabés quién es el jefe del ejército argentino en este momento? ¿Vos tenés idea quién es el comandante en jefe del ejército? ¿O de alguna de las tres fuerzas? No, ¿no? A ver, pensá un poco mejor, no vale googlear. No, ni idea. Y vos sos alguien informado, que mirás un canal de noticias, que mirás Brotes Verdes, que cada semana te informás de temas políticos. Bueno, el jefe del ejército es el general de división Guillermo Pereda. Pasado mañana cumple un año en el cargo. ¿Y sabés por qué no sabés quién es? Porque de algún modo nuestra democracia consiguió afianzar el consenso de que los militares no se meten en política. De que no importa a la persona que está informada en términos de la política doméstica, de la política regional, de la geopolítica, no le importa mucho quién es el jefe de la Armada, el jefe de la Fuerza Aérea o el jefe del Ejército. Esto es algo que en la historia argentina previa a la última dictadura cívico-militar no pasaba. Y que sin embargo, muy sanamente, pasa desde hace 39 años, que es la edad que cumplió nuestra democracia este sábado. Bueno, en Perú los militares sí se meten en política. Estas imágenes que estás viendo acá son imágenes de la represión que continuó hoy en todo Perú y que empezó el miércoles pasado cuando, después de un intento del presidente de izquierda, Pedro Castillo, de disolver el Congreso, terminaron dándole un golpe de Estado. Un golpe de Estado que además fue narrado como si fuera una especie de salvataje de las instituciones. Cuando en realidad, antes de que encarcelaran a Pedro Castillo, que gobernó nada más un año y medio, y gobernar es una manera de decir, porque ya 2 veces lo habían intentado destituir, 5 veces le destruyeron su gabinete de ministros con distintas denuncias en el Parlamento. Bueno, antes de que lo encarcelaran a Castillo y que asumiera su vice, apoyada por los partidos de derecha que lo destituyeron a Castillo y que ahora forman una nueva mayoría en el Congreso, la policía y las Fuerzas Armadas de Perú sacaron este comunicado. Un comunicado que habla de política, que dice que justamente el presidente Pedro Castillo, luego depuesto, no estaba en condiciones de llamar a ese voto de censura del Congreso y por eso, dijeron ellos, invocan a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas. ¿Qué es lo que cierra este mensaje? Eso que lees ahí. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú nos mantenemos unidos, firmes y dignos siempre. Fíjate que este tono es el mismo que utilizaron los militares golpistas bolivianos antes de deponer a Evo Morales, en eso que nuestro canciller en aquel momento, Jorge Forí, definió como una sugerencia. Muy notable eufemismo para golpe de Estado, un golpe de Estado que después vimos cómo reprimió, cómo mató, cómo persiguió, cómo censuró y cómo tiene presa a su cabecilla, a Yanine Áñez, a pesar de que los militares que junto con la policía empujaron la destitución de Evo Morales están a buen resguardo en Estados Unidos, refugiados allá por un gobierno que de otro color, pero apoyó activamente ese golpe de Estado, directamente y a través de tentáculos como la OEA, que jugó un rol fundamental en ese momento. Bueno, es interesante, primero porque ya hay 7 muertos en Perú desde ese momento, en estos 5 o 6 días que transcurrieron desde aquella situación. Y segundo, porque Dina Boluarte, que asumió como vicepresidenta de Castillo hace un año y medio, fíjense lo parecido a Brasil, ¿no? Michel Temer, que había sido vicepresidente de Dilma Rousseff.
Bueno, Boluarte asumió, se quería quedar hasta 2025, que era el mandato completo de Castillo, pero las protestas le obligaron a anunciar que va a adelantar las elecciones. Claro, dijo que las va a adelantar a 2024, entonces por eso siguen las protestas. Claro, que sigan las protestas es algo que hace que la lista de muertos no tenga un final preciso. Puede llegar a seguir acrecentándose en las próximas 24 o 48 horas. Fíjense el contraste entre lo que vivimos nosotros y lo que vive uno de nuestros países vecinos más próximos, ¿no? Y con el cual tenemos más intercambio, además, tanto migratorio como cultural, económico y demás. Es muy parecido y es muy fuerte porque en Brasil, después del balotaje donde se impuso Lula sobre el presidente Jair Mesías Bolsonaro, estuvimos todos pendientes, ¿se acuerdan, no? Hace menos de un mes. Estuvimos todos pendientes a ver qué decían los militares después de esa paridad tan estrecha que se dio en el balotaje. Cuando hubo casi 40 cortes en distintos estados en Brasil, de gente que apoyaba a Bolsonaro y que decía hay que hacer de vuelta la elección o hay que desconocer su resultado, en un primer momento los militares no se pronunciaban y tampoco desactivaban esos cortes, no se sabía cuál iba a ser su actitud. El silencio de Bolsonaro tampoco contribuyó. Y fíjate esto, qué extraño, cómo habla de un partido militar de regreso en nuestra región. Jair Bolsonaro rompió este fin de semana un silencio de casi 40 días, un silencio muy incómodo para la democracia sudamericana. ¿Qué dijo Bolsonaro? No importa lo que dijo, pero importa también a quién se lo dijo. Se paró enfrente del Palacio del Planalto, en Brasilia, y les habló a los manifestantes que todos los días, en este mes y pico, fueron ahí a protestar contra el resultado de la elección. Una elección democrática reconocida internacionalmente por los veedores, no solo argentinos, sino de todo el planeta. ¿Qué dijo Bolsonaro? Escuchá, porque también habla de las Fuerzas Armadas. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Las Fuerzas Armadas son el último obstáculo para el socialismo, dice Bolsonaro. ¿Y si Brasil eligiera democráticamente un camino al socialismo, qué harían las Fuerzas Armadas? Es una pregunta incómoda que vuelve, repito, en un ciclo de democracias que nosotros acá considerábamos afianzado, pero que claro, ante la perspectiva de que un tipo vaya a la puerta de la casa de la vicepresidenta y le gatille 2 veces una pistola en la cabeza, bueno, nos obliga a replantear esas preguntas, ¿no? Resultados como este, situaciones como la de Perú, como la de Bolivia, como la de Brasil, también hacen pensar en nuestra democracia. Cuando uno lo veía a Gustavo Petro, que está haciendo un arranque de gobierno formidable en términos de reformas, del planteo de reformas profundas, de una Colombia muy desigual, cuando uno lo veía en la campaña con las dos mamparas antibalas dando su último discurso de campaña, ¿en qué pensaba? Pensaba, qué lejos que queda eso, ¿no? Menos mal que no estamos en eso. Bueno, después le intentaron pegar un tiro a Cristina. Así que estas situaciones no quedan tan lejos las unas de las otras. Y empieza, por supuesto, a generar ruido este tipo de momentos en países que creían tenerlo muy lejos. En Brasil, esta semana también pasó que Luis Ignacio Lula da Silva anunció quiénes van a ser sus primeros 5 ministros. Claro, posó frente a ellos y el que más sorprendió fue su ministro de Economía, el ministro de Facenda, como dicen los brasileños, de Hacienda. Se esperaba que pudiera ser un hombre del establishment, porque muchos en el establishment suponían que iba a ser ese guiño, como lo hizo Gabriel Boric, por ejemplo, al nombrar como ministro de Economía a quien era antes el presidente del Banco Central, con Piñera. Bueno, no lo hizo. Al que designó es a este que ven ahí en la punta, a Fernando Haddad, que fue el candidato a presidente que perdió con Bolsonaro en su momento
y que es el más progresista, el más izquierdista de los posibles ocupantes del Ministerio de Hacienda que se barajaban. Haddad es el tipo que no solamente le hizo plataformas económicas. Haddad era Lula en aquella campaña fallida contra Bolsonaro. Lula es Haddad, Haddad es Lula, decían, y la campaña incluso fue con esa careta que se ponía Haddad para directamente ya materializar la personificación. Bueno, Haddad en esta campaña fue clave porque acercó a los partidos antiguamente opositores, más de centro-derecha, con los cuales Lula se alió para ganarle a Bolsonaro. Lo acercó a Gerardo Alckmin, por ejemplo, la acercó a Marina Silva, una ecologista que en su momento era muy crítica de Lula y que durante la campaña se acercó gracias a Haddad. En fin, fue más un armador que un técnico. Y él va a ir al frente del Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que nos cambia a nosotros que vaya él y que no vaya un tipo de Wall Street, por ejemplo? Bueno, se supone que va a poner a Petrobras, al Banco de Desarrollo, a las empresas estatales, a la Caixa Federal, al Banco do Brasil, que los va a poner al servicio del plan de desarrollo de Lula para que Brasil crezca fuerte. Y esto es una buena noticia para la Argentina en un contexto global muy tenso, en el cual además situaciones como las de Perú, creo yo, son como para preocuparse bastante. Es en ese contexto, un contexto internacional y regional, especialmente realmente muy complejo, que Cristina Fernández de Kirchner, con su anuncio de la semana pasada, obliga a todo el sistema político a barajar y dar de nuevo. Cuando digo a todo el sistema político, me refiero sobre todo al oficialismo, que claro, entró como en shock, estaba ya seguro de que en algún paño de la boleta iba a aparecer Cristina. Lo vamos a hablar en un ratito con Carlos Rucauf. ¿Se puede reinventar el peronismo sin líder o sin lideresa en este caso? ¿Puede llegar a haber una conducción colegiada que lo lleve a buen puerto? Bueno, es la pregunta que se están haciendo todos. Pero también obliga a reconfigurar la oposición. Y de esto vamos a hablar en un ratito con Gabriela Vulcano, que justamente viene de recabar información de cómo las esquirlas de esa bomba todavía están repercutiendo sobre el armado opositor. Ahora, lo que viene para el año que viene es un contexto económico muy complejo. Por lo local, ahora van a ver por qué, generó preocupación en Qatar, donde hay festejo, pero donde también está lleno de banqueros, hay casi un cónclave de financistas, les voy a decir en un rato quiénes están ahí y de qué están hablando, pero también por la crisis de deuda que tipos como Nouriel Roubini, por ejemplo, un economista que predijo la crisis de 2008, dicen que se va a desatar a nivel mundial. Hoy salió la inflación de Estados Unidos de noviembre, una sorpresa positiva. Dio 0,1% la inflación en Estados Unidos en noviembre y se desaceleró interanualmente de 7,7 a 7%. Esto puede hacer que mañana, cuando se reúna la Reserva Federal de Estados Unidos, afloje un poquito con las subas de tasa de interés. Y el problema para la Argentina que hubo este año es que la suba de interés, la suba de las tasas de interés de Estados Unidos hizo que todos los capitales del mundo se vayan para allá. Este gráfico es del Fondo Monetario Internacional y muestra lo que pasó el año pasado. El año pasado se revirtió el flujo que iba de inversión hacia China, mayoritariamente, inversión extranjera, y pasó al frente de Estados Unidos. Claro, el año pasado ya habían empezado a subir las tasas de interés. Fíjate cómo Estados Unidos recibe más inversión que China, y después también fíjate en el ranking, en el top 10, cómo aparecen países como Singapur, Hong Kong, Irlanda, Países Bajos. No son países donde lleguen inversiones posta, son países donde se arman cáscaras. Son países donde se arman holdings o trusts en los cuales las grandes empresas, por ejemplo Google en Irlanda, tienen asiento para pagar menos impuestos. Ahora, si sigue la suba de tasa de interés, lo que va a pasar con Argentina es que va a perder capitales porque van a hacer el vuelo a la calidad hacia Estados Unidos. Va a pasar también que van a aflojar las commodities, que en general se recuperan cuando pasa lo contrario. Porque claro, si se fortalece el dólar, todo lo demás pasa a valer menos dólares, ¿no? Y una de esas cosas son los granos, los cereales que exporta la Argentina. Bueno, entre eso y la sequía, el panorama externo para la Argentina en 2023 es realmente
muy complicado. Y Cristina renuncia en ese contexto, en un contexto en el que además la economía dejó de ser un argumento para el oficialismo. Esta placa te la mostré la semana pasada, pero es muy impactante. Fíjate cómo está el salario real. En esta placa que vas a ver ahora a continuación, vas a ver el salario real formal, el salario privado, el RIPTE, el salario que empezó a recuperarse de la mano del gobierno del Frente de Todos, pero que cayó. Tenés que mirar el último arquito. Mira, Manchi, el último arquito. Ahí ves cómo lo que se había recuperado entre 2020 y 2021 cae en 2022. Y el promedio que dio el Ministerio de Trabajo es ese, 174 lucas promedio de salario privado formal a plata de hoy. Si traes a plata de hoy los salarios privados formales de todo este tiempo, lo que te das cuenta es que retrocedimos hasta el 2006, o sea que es el salario real más bajo en 15 años, y que además, si vas más para atrás, lo ves, es el salario promedio de la convertibilidad, del fin de la convertibilidad. No era un buen momento ese para los trabajadores. El ajuste se ve también en el gasto del Estado. No te voy a aburrir con más placas, pero estamos viendo en estos últimos 3 meses un pisotón del freno del gasto en el Estado descomunal. Y se ve también en las jubilaciones, que son el principal rubro de gasto del Estado. Fíjate vos, este cuadro lo hizo Nadine Alganiarás, es lo que hay acumulado de pérdidas. Pero dame antes el otro, el de las jubilaciones, la jubilación comparada, porque ahí lo vas a ver muy claramente. Hoy, diciembre de 2022, la jubilación mínima con el bono da eso, 60 lucas. En diciembre de 2021 era 58, también a plata de hoy. En diciembre de 2020 un poquito menos, pero fíjate la comparación con el momento previo al desplome del modelo macrista. Es más de un 10%, casi un 13% de recorte desde aquel momento hasta ahora. Claro, el principal desplome se da ahí, ¿no? En el momento de la devaluación, de la pérdida de poder adquisitivo, del cambio de fórmula. Pero después, el cambio de fórmula que hubo a inicios de 2020 desenganchó la jubilación de la inflación y por eso, ahora que hay mucha inflación, no se recupera. Ese mismo informe de Arganiarás, que es el presidente del IARAF, un instituto ortodoxo, que en general está de acuerdo con recortes, da cuenta de cuánto acumula de pérdida un jubilado o jubilada de la mínima desde 2017. Ahí sí pone el cuadro. Fíjate, para que recuperara hoy un jubilado o jubilada de la mínima toda la masa de pérdida que es la que se acumuló en estos años, fíjate, en 2018 60 lucas, en 2019 otras 63, que suman 123, va sumando, ¿no? Hasta llegar a la suma, esta es sin bonos y esa es contando los bonos. Si vos, incluso contando los bonos que dio este gobierno, harían falta 450 lucas darle de bono de una vez para que recuperara lo perdido desde 2017 en poder adquisitivo un jubilado o una jubilada. Esa es la dimensión del ajuste sobre un rubro que para el Estado representa mucho, pero que para los jubilados obviamente no alcanza para vivir, ¿no? Ese es el recorte que les hicieron por persona, 454 lucas, 454.000 pesos, desde 2017 para acá, en 5 años. Claro, es algo que el Fondo Monetario quiere sostener, además, quiere que se profundice en un año como 2023, que es un año electoral. Y eso también complica la perspectiva electoral del Frente de Todos. Es algo que obviamente va a tener, por más malabares que haga Sergio Massa, la posibilidad de acceder a la reelección de esta fuerza. Bueno, Sergio Massa apeló al dólar soja como su último manotazo de ahogado de este año. Digo manotazo de ahogado porque realmente es muy finita la línea en la cual se mueve el ministro de Economía, pero el presidente, en un reportaje con Jorge Fontevecchia el fin de semana, reveló una reunión con este economista que estuvo acá hace 2 semanas, Emanuel Álvarez Agis, y con el ministro de Economía. Un almuerzo, dijo, que compartieron los 3.
le dijo a Fontevecchia. Y claro, Emanuel Álvarez Agis viene planteando su preocupación respecto de otra crisis de deuda, no la que viene de afuera por la suba de tasa de interés global, sino la crisis de deuda que puede estallar por lo que tuvieron que subir las tasas de interés locales para que los banqueros se queden en pesos, le sigan prestando al Estado. Claro, Agis no fue muy optimista cuando vino acá hace 2 semanas. Dijo que hace falta un plan de estabilización, que hace falta devaluar. Después fue a ese almuerzo con el ministro de Economía, con quien comulgaba más antes, a principios de su gestión, y con el presidente. Pero, ¿cuál es la preocupación que planteó sobre todo Agis? La de la tasa de interés, porque no hay tasa que alcance para convencerlos a los banqueros de que se queden en pesos. Fíjate el cuadro siguiente, cómo muestra cómo se incrementó la tasa de interés para que justamente esa deuda se renovara en los plazos que quiere el gobierno. Ahí hay que alejarla, porque la semana pasada nos pasó lo mismo. Si vos la alejás vas a ver que esta suba se dio apenas en 3 meses, del 108 al casi 120%, desde agosto hasta acá. Y aún así no alcanza. Y los vencimientos de deuda que hay por delante son vencimientos de deuda realmente muy preocupantes. Los ves en la siguiente placa, porque se acumulan especialmente a partir de marzo de 2023, que es acá la 4ª barrita que ves. Son distintos bonos, no importan los colores son los bonos de distinto tipo que tuvo que ofrecer el gobierno para que se los compre el mercado, cada vez más atractivos. Massa directamente les dijo inflación o dólar, lo que convenga más. Bueno, este es el cuadro complicado que hay también financieramente a nivel local para el año que viene. De esto estuvieron hablando en Qatar. Les decía que hay varios banqueros allí. Uno de los últimos que llegó fue Jorge Pablo Brito, el heredero del imperio Macro. Jorge Brito es presidente de River también. Hay muchos dirigentes del fútbol que se fueron al Mundial y que lo disimularon todo lo que pudieron, ¿no? En un contexto de crisis como el actual, pero está la mayoría de ellos allí. Hay otro banquero que también forma parte de la comisión directiva de River, que también está allí desde principios del Mundial. Brito viajó hace poco, según me dijeron. Pero, claro, estuvieron allí conversando sobre esta misma preocupación que tiene Agis. ¿Qué pasa si hay un default en pesos el año que viene? Bueno, el titular de la consultora P4Q dice que tendría que haber una Moncloa de la deuda en pesos, que se tendrían que poner de acuerdo oficialismo y oposición respecto de qué hacer con esa deuda, y de esa manera le darían certidumbre a banqueros como Brito, que, obligados por estar regulados, tuvieron que comprar esos bonos que son atractivos, que en sus balances se ven muy bien, pero que tienen un riesgo cada vez más grande, justamente porque nadie quiere tener pesos y porque la inflación es muy importante y porque se los pueden licuar en cualquier momento. Bueno, ¿te imaginás a la oposición y al oficialismo poniéndose de acuerdo respecto de qué hacer con la deuda? No pudieron ponerse de acuerdo ni respecto de quién preside la Cámara de Diputados. Terminaron a las piñas. Y están, además, a las piñas en los tribunales y en la calle como consecuencia de lo que pasa en tribunales. Fíjate lo que pasó con el fiscal Luciani este fin de semana en Mar del Plata, un altercado con Artemio López, con la esposa de Artemio López. Una situación de grieta total, que es cierto, disimula el hecho de que la selección esté avanzando y jugando tan bien en Qatar, pero que a partir del domingo que viene va a volver a emerger con toda su fuerza. Ojalá nos dure el ímpetu mundialista y la concordia de los colores celeste y blanco, pero la verdad, la semana pasada la veíamos a Cristina Fernández de Kirchner denunciar que la quieren meter presa y diciéndole a importantes empresarios, vengan y métanme presa si es necesario. Esa grieta impide cualquier tipo de coordinación respecto de la economía. En un momento realmente muy tenso, en un momento donde el ajuste arrecia, además, aquí en la Argentina, por mandato del Fondo Monetario Internacional, y en un momento donde francamente no tenemos idea, a pocos meses de que empiece la campaña electoral, de quiénes van a ser los candidatos con más chances. Ese marco de incertidumbre es el que rodea a la escaloneta
que por suerte avanza y nos da un motivo para celebrar en medio de tanta incertidumbre. Adrián Mercado.